A ver. Pues vamos a ver entonces lo que es el if. ¿Para qué sirve el if? Para hacer... Bueno, aquí está todo aquí muy bien. Sí, ahí está, pero bueno, poderlo enunciando un poquillo. Sí, no, vale, me prefiero que me da apuntar yo como tal en los cuadernos, prefiero... Ah, sí. Sentencia condicional. O sea, sentencia condicional, vamos a ver ya las dos que tenemos, que es el if y el switch. El if y switch. Entonces, vamos a ponerlas aquí las dos. Vale, el if es para hacer una bifurcación así, o sea, se viene ejecutando en el programa y en función de una condición, si es verdadero se hace una cosa y si es falso se hace otra. Bueno, y si es falso se puede hacer otra o no. Esto es opcional, que es lo del else. Ahora lo ponemos. Eso, vale. Y si es verdadero, sí que se hace lo del if y luego después ya se juntan las dos. Eso va a juntar, ¿no? Eso es, se juntan y así el programa. Esto es opcional, lo voy a poner así. Entonces, ¿cómo es la sintaxis del if? O sea, ¿para qué sirve el if? Pues eso, por ejemplo, si... Bueno, es que se usa todo el rato, o sea, pues si pasa una cosa, si el usuario elige una cosa, pues te vas por un programa. Y si no haces esta. Y luego después vuelves a... Pero también se puede dar, si pasa esto, haces esto, y si no, no haces nada. Y si no, es esto, es esto. Claro, Vale. luego lo puedes anidar, claro, puedes hacer los if anidados. Vale. Pero lo que pasa es que los if anidados es una estructura un poco liosa, porque, como tú has dicho, pues eso, o sea, dices, si pasa esto, haz esto. Y si además pasa esto, entonces... Como se crea es una estructura un poco liosa con muchas llaves y tal, pues para resolver eso está el switch. Cuando tienes que anidar muchos if, se usa el switch. Por ejemplo, si ya tienes un menú de 7 opciones, tendrías que poner 7 if anidados, o sea, sería un lío. Vale. Por ejemplo, si eligen la opción 1, esto. Y si no, si eligen la opción 2, esto. Claro, entonces es un poco más. Entonces para eso está el switch, que es más. Realmente el switch no es indispensable, o sea, el switch se puede hacer siempre con ifs. Sí. Pero, bueno, que está porque como se usa mucho, sobre todo se usa para menús, cuando hay muchas opciones es mucho más cómodo usar un switch. Claro, pues si no, si esto, y si no, puede. Entonces es una estructura más liosa. Okay. Entonces, el if, ¿cómo es la sintaxis? Esto es lo que es, bueno, para ver qué es una bifurcación y eso, y la sintaxis es así. If, condición. Entonces, si se cumple la condición, se hace lo que hay entre las llaves. Todas estas sentencias. Y luego, opcionalmente, se le puede poner también un else. Vale, o sea, dice, if tal, si se da la condición, entonces el resultado de esa condición es sí o no. Pero aquí puedes poner todo el código que quieras, ¿sabes? Estos son sentencias. Y ahí todo lo que se ejecuta, si es verdadero. Eso es. Y si es falso. Estas son todas las sentencias de que aquí puedes poner todas. Vale, y si no pones un else, solamente se ejecuta si es verdadero. Eso es, esto es opcional. ¿Y si no, qué hace? Y si no, no hace nada. No hace nada, sí, o sea, si esto es falso, sigue por aquí y... O sea, si esto es falso, pues sigue ejecutándose el programa como si no hubiera habido if. ¿No? Simplemente es... Por ejemplo, eso se usa para... Si hay un error, pues hacer esto, ¿no? Y si no hay error, pues no pasa nada. Vale. Para un montonazo de cosas, es un ejemplo. Y entonces, bueno, el if, como verás, es muy sencillo, ¿sabes? Esta es la sintaxis, ¿no? La cosa es que luego aquí se puede meter otro if, con su else. O sea, esto ya es sentencias if pueden ser infinitas, puede ser un programa entero. Entonces, por eso te digo, aquí luego se pueden meter muchos if, muchos else, o sea, esto es... aquí puedes meter todas las sentencias que quieras, y aquí también. Claro. Entonces, cuando se quiere hacer lo de los menús, pues es... Si el usuario ha elegido la opción 1, hace esto. Y si no, y aquí dentro se mete otro if. Si el usuario ha elegido la opción 2, hace esto. Y dentro del else de ese if, otro. Vale. Entonces, por eso es un número de llaves. Vale. Mientras que el switch, lo voy a poner aquí, la sintaxis del switch es así. También viene ahí en los apuntes, o sea que tampoco... Pero el switch es switch y le pones condición. Bueno, aquí, más que condición, se le pone una variable. Sí, ahora vemos la diferencia. Es que condiciones todavía no hemos visto lo que son, ¿sabes? No hemos visto que es un operador lógico y eso, pero bueno, ahora lo vemos.
Aquí se pone una variable que tiene que ser siempre entera. Entera o char. Los tipos enteros son los int y char, y sort, y long. Y los tipos decimales son float, double y ya está, float y double. Vale. Entonces aquí siempre hay que poner una variable de tipo entero, porque claro, si pones una variable decimal tiene infinitos valores que puede tomar, ¿no? Entonces aquí siempre hay que poner variables enteras. Y luego en el switch lo que se hace es poner case, es decir, caso de que esta variable, claro, y aquí se pone una constante. Constante 1. Por ejemplo, si aquí le pones un entero, ¿no? Switch, imagínate que pones un menú, constante 1, lo que sea. O sea, imagínate que pones un menú y entonces la opción es, o sea, pones switch, opción, y la opción es con números. Pues ahí pones switch, opción, que es una variable, y en el case pones case 1, case 2, pero tiene que ser una variable entera. Si lo haces con letras, por ejemplo, elija A para aceptar, R para rechazar, pues aquí tienes que poner case A, case... Vale. Pero bueno, esto es por enumerarlo simplemente, si luego después vamos a ver ejemplos, pero es por poner cómo es la sintaxis. Y si hagas un break. Eso es, y aquí van todas las sentencias de este caso. Y no hace falta llaves, como en el if. Eso es. Entonces, constante 2. Entonces, constante 2 son valores de esta variable entera, ¿no? Entonces, si esta variable entera vale este valor, el valor de la constante 1, se ejecuta estas líneas de código, ¿no? Si vale este valor, el constante 2, pues se ejecutan estas líneas de código, cada una con su break. ¿Por qué está el break? Porque, o sea, por ejemplo, si se cumple esta, si no pones el break, que eso puedes no ponerlo, se va a ejecutar todo esto y todas las siguientes hasta que se encuentre con un break. O sea, desde la que se cumple hasta un break. Vale. Entonces, lo más normal es que tengan break, ¿sabes? Pero, por ejemplo, a veces se usa, por ejemplo, en un menú, ¿no? Pues puedes poner una cosa así. Puedes decir case, por ejemplo, switch, opción, ¿no? Y entonces dices case, imagínate que esto sea un char, ¿vale? Una variable tipo char. Entonces dices case A mayúscula, y aquí pones todo lo que es para la opción A, y pones un break. Ajá. Entonces, si es A, se va a ejecutar hasta el break. Si es, ¿sabes? O sea, en cualquiera de los dos casos va a hacer lo mismo. Vale. Entonces te permite, o por ejemplo, bueno, sí, ya lo que quieras poner esto. Es un ejemplo, esto es un uso muy típico, ¿sabes? Digamos que cualquier ejemplo del cual quieras, que para varios casos de esta variable, ¿no?, haga lo mismo, pues los pones todos los cases sin break. Claro. Ok. ¿No? Y aquí vendría todo hasta el break. Y luego después, bueno, esto es una complicado. Y luego después hay otra cosa que es el default. O sea, se puede poner default, que es como un break, o sea, es como un case que se cumple cuando no se cumple ninguno. O sea, si no se cumple ninguna condición de claro, estas, un case. Si el valor de esta variable no es ninguna de estas, ninguno de los case, entonces se hace el default. Vale. Y eso sería el... Esto sería el... Y si no pones el default y no coincide, ¿qué haces? Esto está. Si no pones el default y no se ejecutaría nada. Claro, tú puedes no poner el default y que no sea ninguno de los casos. Y se queda ahí. Y es como un if que no se cumple, o sea, no se hace nada de todas las opciones que hay. Ok. Entonces... y lo que nos falta de ver... Bueno, esto luego lo veremos, es que esto ha sido por Sí, el... vale. Pero luego realmente... yo luego tranquilamente me lo voy leyendo y voy haciendo... Eso es. No, y bueno, y luego eso es, como ya haremos los ejercicios y eso... Sí. Lo que sí es importante es ver en el if, la condición esta que hemos dicho. Vamos a verlo porque eso sí que hay que formar sentencias, y pues hay que formar condiciones que pueden ser complejas y todo eso. Entonces, la condición, hemos dicho que es verdadero o falso, ¿no? Entonces, verdadero en C es todo lo que es distinto de cero. O sea, verdadero quiere decir, sí, solo sí, es distinto de cero. Y falso, todo lo que sea igual a cero. Igual a cero. Vale, o sea que cualquier número que no sea cero
Se interpreta como Eso verdadero. es. Entonces, si pones, por ejemplo, if 3, esto es verdadero, se va a ejecutar, te lo deja hacer. If 3, printf hola, por ejemplo. Yo qué sé. O sea, mientras que aquí hay algo que no sea. Mientras que aquí hay algo que no sea 0, se va a considerar verdadero. Ajá. Vale, te lo digo porque a veces un error muy común. Pero ahí no pones condición, puedes poner un. Puedes poner lo que quieras. O un número, o sea, una constante. Sí, te lo deja hacer. Vale, pues sabe de que me des una condición. Es que, o sea, lo más normal es poner una condición. O sea, tú dices, joder, ¿para qué pones este if? Si es lo mismo que si no Para pones eso nada. pones el pelo. Claro, exactamente. Esto es como no hacer nada. Pero bueno, que por dejártelo hacer, te lo dejas hacer. Sí, vale. Es que luego te lo digo porque hay un fallo muy común que es if x igual a 3, por ejemplo. Y en vez de poner dos iguales, pero hemos visto el igual. Bueno, ahora te... Sí, pero ya lo he leído por ahí, que el igual, un igual solo es la asignación. Claro, un igual solo es una Y asignación. el igual de ahí son dos. Y un igual para comparar, para ver si son iguales o no, ¿no? Entonces, esos son dos iguales. Dos iguales, sí, lo he leído el otro día. Eso es. Entonces, la asignación tiene una propiedad que es que vale el valor asignado. O sea, esto vale 3. La asignación devuelve 3. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo hacer esto, por ejemplo, int x igual a y igual a z igual a 7. Sí. Entonces, el 7 se asigna a la z. Es lo mismo que si hubiera paréntesis, ¿no? ¿El 7 es la z? El 7 se asigna a la z. Pero como después devuelve un 7, la asignación devuelve el valor asignado. Sí. El 7 se asigna a la z y devuelve un 7. Después, ese 7 se asigna a la y. ¿Sabes? Y como eso también devuelve un 7, pues ese 7 se asigna a la x. Entonces, aunque no pongas paréntesis, es lo mismo que si los tuviera. Ya, sí, ¿no? sí. Lo que haces es una asignación en cadena. Entonces, por eso, para permitir este tipo de sentencias, pues está la propiedad en C de que la asignación devuelve el valor asignado. ¿Qué es lo que pasa eso? Que cuando en un if, y luego después también en los bucles, que en los bucles es peor porque se te cuelga el programa, porque si pones while, bueno, luego ya lo verás, pero si pones while, una cosa que va a ser siempre verdadera, esto es siempre verdadero, porque esto devuelve 3. Sí, Entonces es igual que el if 3 que habíamos puesto antes, siempre te devuelve, ¿sabes? Esto vale 3, sí. Entonces va a ser siempre verdadero. Entonces en el if pues haría eso, que siempre se ejecute. Pero en un bucle, en un while, hace que tengas un bucle infinito. O sea, si pones esta condición, bueno, ya veremos bucles, Sí. pero se te cuelga el programa. Si se te olvida poner un igual, ¿no? O sea que, bueno, pues para ir viendo... Eso siempre a todo el mundo le pasa alguna vez que se cuelga un programa, pues es lo típico. Y vamos a ver eso, vamos a ver lo que te decía del igual, o sea, la condición, bueno, esto es verdadero o falso, esto es para que lo sepas porque es una ley general de C, ¿vale? Pero luego después, efectivamente, nunca se ponen números, o sea, siempre se ponen lo que es operadores relacionales, ¿no? De comparación. Mayor, menor, Eso es. Entonces vamos a verlos y operadores, y luego operadores lógicos si queremos poner condiciones compuestas, ¿vale? Entonces vamos a ver, las condiciones normalmente para las condiciones usamos operadores de comparación o relacionales. Entonces, operadores de comparación son más o menos intuitivos porque son igual que las matemáticas, ¿sabes? Igual, el distinto es así. ¿Sabes? Igual que, distinto igual que. Sí. Luego después tienes mayor que, mayor o igual, que te puedes acordar que es como se dice, porque uno no dice... Mayor, igual. Uno dice, no dice igual o mayor, ¿sabes? Tú siempre dices mayor o igual. Pues se escribe igual. Mayor igual. Menor o igual. Y ya está. Estos son los operadores que... Sí, va bien. Esos son los operadores que hay. Entonces, por ejemplo, puedes poner if x es igual a 5, if a distinto de b, ¿no? If 7 es mayor que x, ¿no? Todos estos son... Sí. Vale. Y luego después también tenemos los operadores lógicos. Estos son los operadores de comparación y los operadores lógicos son y, que no sé cuántos son, o LAN, ¿no? Este es lo mismo. Sí, eso es el AND, el OR. Eso es el OR, que es con los dos El AND palitos. son 2 amperes, el OR son 2 comillas. Eso no, es. Dos. Sí, 2 palitos. Dos palitos. Luego tienes también el NOT, que esto es para negar lo que tiene a la derecha. O sea, esto es para decir, si no x es mayor que y... Sí, como el distinto que ha puesto ahí. Claro, esto es lo mismo que decir no sí, igual. No igual, sí, Sí. claro. Y luego después también tienes uno que no se usa mucho, que es el XOR, que es
Joder, es que no me acuerdo, parece una cosa así. Pero no lo vamos a poner, es uno u otro, pero ninguno de los dos a la vez. Es así, me parece. Lo que pasa es que este se usa poquísimo. Este sería el XOR. Joder. Pero no estoy seguro de... vamos a quitarlo, pero es que aparte del XOR lo puedes hacer con AND o con... Sí, el XOR te da resultados y son diferentes, son iguales. Claro, y eso lo puedes hacer con AND y con OR haces el XOR. Vamos a quitar este, es que no me acuerdo de si era así o... Me parece que era con una... Sí, de hecho aquí en esa punta no te vienen, tienes el I, el O y la negación. Los tres normales, sí. Sí, eso es, sí, con eso Y con eso te se puede hacer todo. Entonces luego las sentencias pues son de esta forma, o sea, pones, por ejemplo, y vamos a poner aquí un ejemplo. Y si quieres hacer una sentencia pues muy compleja, con muchos... Por poner un ejemplo, pues puedes decir A mayor o igual que 3, ¿no? Le pones paréntesis, aunque no hace falta, pero yo creo que es mejor ponerlo porque se ve. Y ahora dices, por ejemplo, A mayor que B o, por ejemplo, ¿no? 5 distinto de X, yo qué sé. Por poner un ejemplo de un if. A ver, aquí estamos abriendo, cerrando. Sí. Pues esto sería un ejemplo de if. Vale, sí, y tienes que, se tiene que cumplir, ha puesto un AND. Aquí he dicho, si A es mayor, esto se lee así, si A es mayor o igual que 3 y A es mayor que B o X es distinto de 5, entonces se cumple. Entonces daría un true. Esto es un ejemplo, esto es un ejemplo de una sentencia compleja. Ahora ya lo suyo es hacerse algún ejercicio. El primero que... ¿Y no tienes una inversión al AND? ¿Qué le tendrías que decir? ¿Un no AND? No, es que el no AND es como el OR. Bueno, pero también puedes hacer así, ¿eh? AND not también vale. Y no se cumple esto. Vale. Es que luego después está el teorema de Morgan, que te dice que esto, vamos a ponerlo por aquí, que es de electrónica pero no viene mal, porque luego aquí a veces se usa, ¿sabes? O sea, es lo de, tienes que A, B, C, por ejemplo, esto es igual... Sí, el A la negada más el B. Claro, pues esto también sirve para la lógica esta. O sea, esto, por ejemplo, sería lo mismo, aquí he negado y tiene una suma lógica, ¿no? Pues entonces puedo negar cada elemento y cambiar la suma por producto, y esto quedaría, por ejemplo, 5 igual a X. ¿Sabes? Esto sería lo mismo. En poner no, ¿sabes? O sea, voy a ponerlo... Si al negar eso, claro, es... Es lo mismo que esto. Aquí estoy negando cada una de las dos. O sea, en vez de negar todo, niego esta porque he puesto distinto y he puesto la condición contraria. Ajá. Y esto será lo mismo. El contrario de A mayor que B es A menor o igual que B. O sea, el contrario del mayor es menor o igual. ¿Sabes? Aquí estoy diciendo A menor o igual que B y... Entonces, esto es lo mismo. Decir no esto y decir esto, pues sería lo mismo. Ya, o sea, el teorema de Morgan electrónica también se puede usar aquí. Perfecto. Y ahora ya, pues nada, hay que empezar a hacerse algún ejercicio. Por ejemplo, un programa que pida dos números y te diga después cuál de los dos es el mayor. Pues te dice, introduzca un número y dices el 7. Introduzca otro número, el 10, y te dice, el mayor es el 10. Sí. Vamos a hacer... Vale, sí. Vamos a hacer uno de esos. A ver, bueno, si quieres... Sí, claro. Vale. Y estos...